Unidad 1, funciones y límites. En esta unidad estaremos abordando los conceptos asociados a las funciones y los límites. Con respecto a las funciones, estaremos mirando y estudiando la definición, conceptos como dominio y rango para el análisis de las funciones, y con respecto al límite, la definición, las propiedades y diferentes estrategias para calcularlos. Los límites por tabulación, el límite de una función, los límites infinitos y los límites al infinito. Con respecto a las funciones, debemos tener presente que una función es una operación o una regla que asigna a cada elemento del primer conjunto, en este caso, un elemento del conjunto B, llamado f de x. Estableceremos entonces una relación en la que para cada elemento del primer conjunto corresponde un único elemento del segundo conjunto. Si representamos gráficamente la función, tendremos que para cada valor de x encontraremos un único valor de y. En esta segunda gráfica representamos una expresión que no es función. ¿Por qué? Porque para cada valor de x, en este caso los valores positivos, encontramos dos valores para y. Esta segunda gráfica nos representa una función. Cuando hablamos de funciones, debemos considerar dos aspectos. Uno, el dominio, y el otro, el rango. El dominio serán todos los valores que pueden ser reemplazados en la función y que nos darán como resultado un valor o un número real. Al analizar, por ejemplo, esta función que está aquí graficada, tenemos que el dominio son todos los valores reales positivos, porque no hay gráfica para la parte negativa. Ahora, si identificamos el rango será la relación de todos los valores que obtenemos con respecto a y. Para esta gráfica, fijémonos que los valores de y van a estar entre 0,5 y menos 0,5, porque nuestra gráfica va a tener dicho intervalo para encontrar sus imágenes. Identifiquemos entonces ahora los conceptos asociados a límites. El límite es una aproximación matemática que vamos a hacer en la función cuando reemplazamos valores muy cercanos a un valor dado en el dominio. Para representar el límite utilizamos esta expresión, límite cuando x tiende a 2, de x al cuadrado menos x más 2. Esta expresión nos va a permitir identificar qué pasa en la función a medida que nos acercamos a 2, tanto por la izquierda como por la derecha. Y podremos entonces valernos de una tabulación, en la que daremos valores cada vez más cercanos a 2 para identificar el f de x a qué valor se va a aproximar. Fijémonos que si hacemos esto por la izquierda, le vamos a dar valores cada vez más cercanos a 2, arrancando en 1, 1.5, 1.8, 1.9, 1.95, 1.99, 1.995, 1.999. Si hacemos los valores de x cada vez más cercanos a 2, fijémonos que en el dominio dichos valores se van a aproximar a 4. Ahora, ¿qué pasa si nos acercamos a 2 por la derecha? Entonces arrancamos en 3, 2.5, 2.2, 2.1, 2.05, 2.01, 2.005, 2.001. Y al hacer dicha aproximación, los f de x van a tender también a ser 4. El límite entonces de esta función existe cuando el límite al aproximarnos por la izquierda coincide con el límite al aproximarnos por derecha, en este caso 4. Podremos decir entonces que el límite cuando x tiende a 2
de la función x al cuadrado menos x más 2 va a ser igual a 4. ¿Qué propiedades podemos establecer en los límites? Podemos encontrar propiedades de suma, en la que al calcular el límite de la suma de dos funciones podemos hallarlo como el límite de la primera función más el límite de la segunda función. De igual manera para la diferencia o resta. El límite de la diferencia entre dos funciones va a ser igual al límite de la primera función menos el límite de la segunda función. Límite de una función producto por un valor constante. Va a ser igual al valor constante por el límite de la función. El límite de un producto de funciones va a ser igual al límite de la primera función por el límite de la segunda función. Y el límite de un cociente va a ser igual al límite del numerador dividido el límite del denominador siempre y cuando el límite del denominador sea diferente de 0. Aspectos importantes a tener en cuenta cuando estudiamos los límites son los que tienen que ver con límites al infinito. Fijémonos en esta gráfica que al dar valores cercanos a 0, ya sea por la izquierda o por derecha, nuestra función va a tender a infinito. ¿Por qué? Porque la función, si bien se aproxima a nuestro eje Y, ¿sí?, no vamos a encontrar un único valor al cual aproximarlo. En este caso, el límite cuando x tiende a 0 de esta función, que es 1 sobre x al cuadrado, va a ser infinito, porque los dos trazos van a tender a ser cada vez mayores. Identifiquemos este caso. Límites al infinito de esta función, 3x al cuadrado más x menos 2 sobre x al cuadrado menos 5. Nosotros podemos hacer aquí un proceso para poder simplificar la expresión y vamos a encontrar que el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión va a tender a ser ¿qué valor? Va a tender a ser 3. A medida que los x se hacen cada vez más grandes o es cada vez mayor, fijémonos que este trazo de la gráfica va a tender a ser 3. Vamos a encontrar en esta unidad algunos recursos que van a permitir trabajar los temas relacionados en la unidad. Esta unidad entonces contará con 3 encuentros sincrónicos y antes de cada encuentro sincrónico ustedes deberán cargar avances del taller que está propuesto como trabajo de la unidad y que será insumo para responder inquietudes o dudas en cada uno de los encuentros sincrónicos.